Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a continuar con la historia de África. Esta historia que nos hace ver todo lo que desconocemos realmente de África, porque nos han vendido una África diferente en la que nos van plasmando pues todo ese conflicto que hubo acerca de la abolición de la esclavitud que se va a ir procesando. Eh, y que va a ser pues cuestionable. Fíjense en que todo este discurso de la humanidad que se estaba dando alrededor de Europa, en la que pues todas las comunidades de que estaban pues toda esta abolición, donde pues se comentaba que estaba el concepto de libertad, igualdad, ¿sí? Fraternidad en los conceptos, pero únicamente para los blancos. Y que inclusive cuando hubo un ajuste de cuentas, a los únicos que se indemnizó fueron a los blancos. A los negros jamás se les dio una retribución, alguna pues recompensa de todo lo que habían pasado, porque estos conceptos en realidad no se estaban haciendo pues a través de eso. Fíjense en que aquí nos va apareciendo situaciones en las que se va a empezar a hacer toda la situación de ese doble estándar de derechos de libertad. Ya habíamos hablado de los conflictos que habían en Haití, ¿sí? Y todo lo que estaban haciendo esas segregaciones y esos discursos que no se aplicaban. Cuando se sacan a los europeos, a los ingleses, los van a sacar y va a mandar Napoleón a su cuñado, ¿sí? Que se llamaba Tucson Louverture. Aquí va a sacarlos de Haití, pero él se va a quedar y se va a nombrar eh, como una forma de que hay una división en la que se va a hacer un movimiento de monarquía, en la que se va a quedar el cuñado de Napoleón y que va a llevar todos los conceptos de napoleónicas, de todas esas, y entonces va a empezarse a hacerse esas rebeliones en toda la isla de Haití de los esclavos, porque fíjense que aquí eh, este hombre Tucson Louverture, que es el cuñado de Napoleón, va a morir de fiebre amarilla, ¿sí? Y va a morir él en Francia. Aquí vamos viendo cómo todo este desempeño que se va haciendo a partir de que va a empezar los conceptos, ya todo ese movimiento, todos esos proyectos que se venían suscitando, ya desde 1804 en Haití estaba ya desempeñándose ese concepto, se puede decir que adelantado a su época, ¿sí? Y aquí va a llegar un personaje que se llamaba Sancha de Salió, en el que va a ser en la época de todas, recordarán cuando hemos hablado de las juntas, ¿sí? Que en esa época pues estaban en Buenos Aires, en Bogotá, y toda esa situación en la que se van a hacer esas divisiones tanto políticas como todas esas guerras civiles que se estaban haciendo. Y aquí vamos a ir viendo eh, que se va a acuñar, se puede decir, el término de Haití, sí, que lo va a hacer Sancha de Salió, y que este vocablo, que es un vocablo indígena, que quiere decir montañoso, en las que va a hacer todo ese movimiento, pero va a gobernar 2 años nada más. Y a los 2 años lo van a asesinar, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a ver esa división que les comento, tanto de monarquía que tenía todo la corte napoleónica y el otro aspecto que va a ser los aspectos de la república. Todas esas influencias que se han venido haciendo y que van a tener una gran influencia en el personaje de Carpentier,
que va a sacar todos estos conceptos y los va a llevar a la literatura. Lo real y lo maravilloso que aquí va a introducirse un nuevo personaje que es Aricristo primero. Todo que va a, en cierta forma, a someter a toda la república. Cuando vamos viendo cómo se van reforzando estos trabajos forzados que se hicieron para marcar todos los conceptos del reino negro, ¿sí? En Francia, y que va a tener una de las características que va a marcar definitivamente cuáles son los conceptos. Los conceptos que van a estar relacionados pues con cuestiones en artes militares europeas, pues todo lo que va a venir relacionado con el vudú y toda la religiosidad que tenía Haití, dividiendo pues en dos reinos, como les dije, en la monarquía Cristo primero, ¿sí? Y en el otro lado, Alexander de Peguon, que es el que va a marcar el concepto de la república. Aquí se van a ir separando para hacer y definir un concepto, lo que ellos habían denominado como la fortaleza, que se va a empezar a edificar y va a tener un concepto de, pues como de un aura mística, donde se va a ir reproduciendo todos esos trabajos que van a tener estas personas, toda esa forma que tuvo para que se pudiera hacer esta fortaleza. Y fíjense la paradoja que le va a pasar, nunca se ocupó como tal y va a venir haciendo únicamente como su tumba de él. Y aquí vamos a ir viendo, fíjense que en esa época estaban muy marcados los conceptos de la licantropía, donde decían que los hombres se volvían lobos y todo ese tipo de situaciones que volvían animales. Entonces aquí tenían ellos siempre guardado una bala de plata. Pues esta bala de plata la va a ocupar Ari Cristo primero y se va a suicidar. Para esta situación en la que vamos viendo que nunca representó esa fortaleza el papel militar y que únicamente pues se convertiría en la tumba, ¿sí? Que todos los aspectos, tanto en cuestiones políticas, en cuestiones de magia, Camperté tuvo el privilegio de proyectarlo a la literatura, pero aquí acuérdense que habían diferentes de proyección histórica. En el otro aspecto, en el otro lado, donde se estaba manejando el concepto que dijimos, es el de la monarquía. En el otro concepto, que es el de la república, que ya había hecho ya desde 1804, ¿sí? Alexander de Pollo va a apoyar a Simón Bolívar. Lo va a apoyar en toda esa rebelión que estaba contemplado Haití, que estaba contemplado Jamaica, ¿sí? Y que se van a convertir Haití en un bastión, eh, pues de libertad, ¿sí? Donde estaban apoyando a Bolívar con armas. Esta situación que va a estar todo relacionado con conceptos para el proyecto de independencias, porque Haití ya tenía toda la referencia histórica y política, que se puede decir que podía eh, pues dar una opinión, porque ellos venían de todo ese problema. Tanto el apoyo que se tuvo a Simón Bolívar, toda esa lucha de liberación que apoyó Simón Bolívar, toda esa evolución de la esclavitud, donde él hizo pues hincapié en que eso se terminara, y que aquí aunado a todo ese proceso de las independencias en Latinoamérica, mientras que en el lado de la monarquía
ellos se sustentaban por todos los conceptos de esclavitud que en cierta forma pues apoyaban toda la economía de Europa y que estaban basados en la esclavitud. Pues todos estos conceptos que se va a ir haciendo y toda esta formación de la República, donde ya habíamos dicho que la figura de Simón Bolívar va a ir cambiando todo ese clima de revolución francesa y todos esos procesos de independencia en las que se va a empezar a ser pues rico en ideas, en renovaciones. Haití va a estar comprendida en tres islas: la isla Guadalupe, la Martinica, ¿sí? Este, y que va a ir marcando todo ese concepto establecido por la esclavitud. Las islas de las Antillas estaban metidas en toda la mitad, pues como de una tormenta de ideas en todos estos procesos. Haití, la República Independiente, tiene, pues ya habíamos comentado, esa autoridad política, esa independencia que se estaba pues delineando, la experiencia histórica, Haití lo tenía, donde se había llevado a cabo pues todo el origen y las ideas de Francisco de Miranda. Recuerden que Francisco de Miranda es el libertador de Colombia. Habíamos hablado un poquito de él cuando estuvimos hablando de Rusia, cuando Francisco de Miranda llega a Rusia a, a tener se puede decir como que le ayudó a pasar todas esas fronteras Catalina la Grande. Entonces, ya desde Rusia estábamos hablando de Francisco de Miranda, que después con ayuda de Catalina la Grande, se dicen por ahí que se viene él a Colombia a hacer todo este proceso de independencia. Esto nomás lo quisimos agrandar para recordar ese suceso y que nos pues vamos hilvanando la historia. Todo ese clima pues político que estaba haciendo y que en cierta forma estaba naciendo pues todos los estados de las Antillas, es el mismo periodo en el que en el tiempo de Haití, que es muy, muy importante porque va a ser el primer reino negro que va a recuperar su libertad. Aparte de la constitución que ellos hacen, en los que va a quedar bien claro todo ese concepto de reconocimiento de igualdad entre hombres, tanto blancos como negros. Va a ser la única constitución donde va a quedar marcado y que vamos a ir viendo, porque ya está más adelante, pero ya en 1968, con todo en Estados Unidos, con todo ese movimiento de Martin Luther King, se va a ir haciendo pues todas estas situaciones de las acciones civiles, ¿sí? Y va a ir marcando, pues convirtiéndose Haití, que ya había sido como muy adelantado a su época, porque ellos venían desde 1804, Haití va a ser un bastón de héroes, de artífices, de los que van a ir defendiendo toda la independencia y reforzando, formándose como realmente un faro en América. Aquí fíjense en que vamos a ir viendo, eh, hay un libro, ¿sí?, que se llama La cabaña del tío Tom. Este libro en el que va a marcar realmente todas las situaciones que se habían hecho. Dice, el primer capítulo de La cabaña del tío Tom aparece publicada en 1851 en la Crea Nacional, periódico del presidente norteamericano Abraham Lincoln. Al año siguiente se vendieron 300,000 ejemplares de la novela completa. Ningún libro americano ha alcanzado tan vasta circulación, más que una novela es un manifiesto apasionado contra el retrógrado e inhumano fenómeno de la esclavitud.
Henry Beecher Stowe dramatizó la penalidad de los negros que aún permanecían esclavos en el sur de los Estados Unidos y que logró más que cualquier agitador por despertar el sentimiento tanto público. Cuando Lincoln estrechó por primera vez la mano de la autora, dijo: ¿es esta la pequeña mujer que ha hecho esta gran guerra? Eso expresó Abraham Lincoln. Fíjense en que, ¿por qué les estoy marcando este libro? Está muy bonito, si lo pueden ver, lo pueden ver en YouTube, en internet, o si lo pueden conseguir en vivo. No es un libro muy, muy grande, cuenta apenas de... Ay, ¿de cuántos? De 293 páginas, y véanlo. Pero fíjense en lo que les voy a comentar aquí. En este libro del tío Tom, donde el tío Tom es un esclavo y se refiere a sus amos en las plantaciones como una forma sumisa, donde sí amito, no amito, todo ese tipo de comportamiento en la esclavitud. Pero como dicen, aquí hay otros datos, dicen que eso no pasó en todos lados, ¿sí? Pasa en la novela, pasó tal vez en algunas plantaciones, pero en realidad hubo rebeliones siempre. Siempre se estuvieron haciendo esas rebeliones. eh, ya dicen que toda esa situación que se daba, hubo rebeliones desde 1527, ¿sí? En Puerto Rico, en 1529 en Santa Marta, en 1537 en la España, en 1537 en la Nueva España, en 1545 en Cartagena, en 1545 también en Santo Domingo. Todo esto va a ir haciendo que estuvo en el centro de América, pero también estuvo en México y estuvo en Perú. Esas rebeliones que no dejaron de estarse presentando en el mundo sin varo, toda esta rebelión que aquí se empezaron a hacer en todos esos palenques de mandes, en varias situaciones que tienen pues diferentes nombres. Esta idea del palenque en el interior del mundo español, ¿sí? Va a haber esas sociedades, se puede decir que sociedades libres, donde aquí va a irse marcando toda esa situación, porque fíjense en que aquí va a pasar algo. Todo ese corazón de tráfico que va a marcar, ¿sí? Toda esta situación que había en Panamá, donde aquí habíamos quedado que eran las rutas de transporte del comercio, donde estaban todos los depósitos de todos los negros que llegaban procedentes de Angola, Mozambique, ¿sí? Y Cayo, que era la forma triangular en la que se manejaba, y parte de Cartagena. Toda esta situación en la que nosotros fuimos viendo cómo se fueron formando esos diferentes palenques, como rocherlados, ¿sí? Que venían de Mandé, de Quilopos, de Macambo, de Mapiz, ¿sí? Toda esta situación en la que Panamá va a salir una corriente que se llaman los hombres cimarrón. Los hombres de las tribus cimarrón, ellos nunca permitieron que se esclavizaran, ¿sí? Se subían a la montaña y peleaban terriblemente, ¿sí? Todo lo que va a marcar Santa María de Palenque, que son de los, se puede decir, mayor nombrados, y que a veces inclusive llegaron a pedir ayuda a los piratas,
a los piratas que venían, estos piratas ingleses, y que estuvieron en todos esos pleitos que se hubo en Panamá. Aquí vamos viendo cómo todas esas situaciones que habíamos dicho de los piratas, tanto ingleses como franceses, participaron ayudando en cierta forma. Uno de los palenques, pues se puede decir que de los más importantes, era el palenque de San Basilio, que se edificó 100 años después de la llegada de los españoles a Latinoamérica, que fue en 1599, y que lo hizo Becos Piojox y su esposa, donde van a protagonizar todo ese movimiento de rebelión en Panamá, y que llevó a todo lo que era eh, este, Tulú, y que va a abarcar tanto Cartagena, ¿sí? Y que va haciendo y formando, porque ellos tenían como una especie de ejércitos indígenas. Aquí se va a mantener toda esta situación que va a ir dando margen, en las que fíjense que nos comentan que el palenque de San Basilio jamás fue invadido, ¿sí? Y que va a ir haciendo toda esta situación en la que las independencias, en las que más adelante Becos Piojo va a ser ejecutado por los españoles por esa sublevación que va a hacer de este pueblo, y que va a tener pues marcada, eh, que la gente se sublevara alrededor de todos estos pueblos afroamericanos, y que va a hacer que a través de su música, de sus tambores, de su cultura cimarrón, va a ir marcando los chocolaños, que va a ser un reino que son descendientes. Ellos comentan que ellos no son descendientes de esclavos, que ellos son descendientes de los cimarrón, y que ellos siempre vivieron en libertad en las montañas, tanto San Andrés, Santa Catalina y provincia, que va haciendo ese triángulo de islas en las que se va a ir liberando a los esclavos. San Andrés, pues toda esa libertad de esclavos, y en Santa Catalina haciéndose los movimientos del comercio. En 1821, con Bolívar, se va a ir manejando hasta 1859, el 21 de mayo, donde va a venir todo ese movimiento afro, descendencia de ese proceso global, que va a hacer que se quite pues toda esa esclavitud. Yuli es una leyenda que se va a ir contando en la provincia, en las islas de la Providencia, en las que comentan esta leyenda, en lo que dicen que en una ocasión estaban unos europeos hablando que ya se les iba a dar la libertad a estas islas, ¿sí? De Santa Catalina, de San Andrés de la provincia, y que ella escucha que están hablando pues los europeos de esta situación, pero ella quiere correr para escapar y que no sea localizada, pero la ven y le van a echar unos perros y la van a matar. Entonces ella ya no puede divulgar pues lo que oyó de que ya se les iba a dar la independencia. Cuenta la leyenda que esta mujer pues después se aparecía ya muerta, diciéndole a la raza negra que ya estaban los documentos donde se decía que se les iba a dar la libertad, pero al final de cuentas pues quedó como una más de las leyendas de Providencia. Y aquí pues toda esta situación en las que vamos viendo pues todas estas situaciones que se van haciendo, y que va a tener eh, pues eh, conceptos bien detallados de cómo se fue quitando toda esa abolición conforme iba pasando pues el tiempo, ¿verdad? Porque esto no fue de un solo golpe, sino fue paulatino, ¿sí? Y que aquí
va a ir marcando toda esta situación en la que venía abarcando desde Alaska y hasta Tierra de Fuego. Sí, toda esta situación en las que vamos viendo todos esos movimientos. Y aquí va a haber algo importante, fíjense, en estas tierras de San Andrés, de la Martinica y de Provenzal, eh, va al ser sacados todos los europeos cuando se van a quedar escriturados las tierras a nombre de estas tres islas, en las que fíjense que dicen que eso pues nada más ocurrió, eh, este, eso no ocurrió en todas las partes del mundo, sino es una de las características en las que fueron. Esto se parece mucho a cuando Zapata, en la época de Zapata, en la época de Cárdenas, se les va a dar las haciendas, las tierras en México, más o menos una cosa así parecida, eh, refiriéndose a que se les va a escriturar a la gente que estuvo en esas tierras. Pues aquí fíjense cómo vamos viendo que todo este proceso que estuvo en Haití, en todas estas islas, y que al último va a llegar a Cuba, porque Cuba es el último lugar donde se va a ir haciendo las independencias, porque llega tardío, y el último lugar que ya se hace, se erradica todo lo de las independencias, lo de las esclavitudes, va a ser en Brasil. ¿Sí? Una situación que les llevó más de 80 años, todo este proceso, donde el último país que se va a abolir la esclavitud va a ser Brasil, y que va a estar patrocinado por José Patrocinio, y que va a tener ese retraso por el cultivo del café, ¿sí? Porque en Brasil va a estar el cultivo de café para ocupaban a los esclavos, por eso fue lo último, pero va a también estar el descubrimiento de Diamantina. Diamantina, un lugar donde encontraron diamantes, ¿sí? Va a estar el gaucho y van a estar el algodón y otras cosas que todavía se necesitaba la esclavitud, y por eso Brasil va a ser el último lugar en el que se va a hacer la abolición de la esclavitud. Nos vamos a quedar hasta aquí porque más adelante vamos a hablar ya del último pues proceso que tiene la abolición de la esclavitud, pero ya marcándolo en Brasil. Que pasen una buena tarde y pues esto ha sido todo por hoy.